Una pregunta, ingeniero. Yo estaba investigando sobre fisuras en forma de mapa. ¿A esa es la misma que la de cocodrilo o se refiere a otro tipo de fisura? A lo que elige es en forma de mapa, decía. Sí, las en forma de mapa son, en esta fotito podemos ver, son más grandes, ¿no ven? Sería todavía el agrietamiento inicial. Estas serían las en forma de mapa. Son todavía bloques más grandes. La piel de cocodrilo, los bloques son más pequeños, ¿no? Entonces, sí vendrían a ser diferentes, ¿no? Aquí en la foto no hay una piel de cocodrilo, pero sí esta sería la que se conoce como mapa, ¿no? Que serían las grietas en bloque todavía. Ah, ok, está bien, ingeniero. Gracias. Tabla comparativa general, ¿no? Aspecto, material principal, del pavimento rígido, el concreto hidráulico, del flexible, la mezcla asfáltica. Distribución de carga por acción de la losa rígida por capas sucesivas. Área de distribución del rígido amplia desde la superficie, del flexible crece con la profundidad. Elemento estructural del rígido, la losa de concreto, del flexible, la carpeta, la base y la subbase. Esfuerzo crítico, tracción en la fibra inferior, en el rígido, ¿no? Del flexible es tracción en carpeta y compresión en la subrasante. Sensibilidad a subrasante. Del pavimento rígido es menor y del flexible es mayor. Fallas comunes, fisuras, bombeo y escalonamiento. Del flexible, ahuellamiento, fatiga y baches. Juntas, necesarias, y en el flexible generalmente no. Mantenimiento menos frecuente, más costoso. Del flexible, más frecuente, generalmente es mucho, mucho más simple, ¿no? Diferencia fundamental por el mecanismo de resistencia. Del pavimento rígido, la losa de concreto tiene una rigidez muy elevada. Actúa como una viga o placa que reparte la carga sobre un área amplia antes de transmitirla al terreno. La subrasante recibe presiones unitarias muy reducidas, por ello puede funcionar correctamente incluso sobre suelos de capacidad portante moderada, ¿no? Pavimento flexible. La carga se disipa capa por capa. Si alguna de las capas es débil o de espesor insuficiente, la presión llega a la siguiente con mayor intensidad de la prevista, pudiendo saturar su capacidad estructural. La subrasante es muy sensible a la calidad del conjunto de las capas superpuestas, ¿no? Como nota, cuando mayor es el módulo de elasticidad de las capas superiores, mayor es la distribución lateral de las capas y menor es la presión en la subrasante. Este principio rige en el diseño estructural de ambos tipos de pavimentos, ¿no? Por ejemplo, una base con mayor módulo resiliente, puede ser obtenida con un CBR de 110, 120, ¿no? Pero sí son constructivamente más difíciles, ¿no? Pero sí la rigidez afecta en la distribución de cargas. Mientras más rígido, mejor distribuye, ¿no? Comparación de distribución de presiones. En el rígido, la presión distribuida ampliamente, ¿no? Área de distribución es grande. Presión en la subrasante, muy baja. La losa distribuye la presión sobre un área grande. La carga en subrasante es muy baja. ¿Sí? En pavimentos flexibles, la presión concentrada en superficie, ¿no? Bulbo de presión es cónico, eh, mayor presión en subrasante, las capas disipan la carga, el área de presión crece con la profundidad, pero carga es mayor que en el pavimento rígido, ¿no? Obviamente, por el tema de la distribución, ¿no? La diferencia de distribución de presiones determina los espesores de diseño. La selección de los materiales y los mecanismos de falla y los procedimientos constructivos para cada tipo de pavimento, ¿no? Sensibilidad a la calidad de la subrasante. El rígido, un 30% en variación de espesor, ¿no? El espesor de la losa varía relativamente poco ante el cambio de la capacidad soporte de la subrasante, gracias a la rigidez del concreto, ¿no? Esto es medio clave. Cuando vayamos a hacer ejercicios, vamos a cambiar el tema del valor de K y van a ver que no es tan sensible como lo es con relación al espesor de la losa, ¿no? Flexible, es un 60% más sensible a la variación de espesor, ¿no? El pavimento flexible
la variación de espesor ante cambios en el CBR de la subrasante es mucho mayor. Subrasantes débiles exigen paquetes estructurales muy gruesos, ¿no? Los valores son ilustrativos del comportamiento relativo, ¿no? El diseño definitivo requiere un análisis específico según la normativa aplicable, ya sea ASHTO, CLMC 19, y las condiciones particulares para cada proyecto. MC19 son las normas españolas, es el código del manual de diseño para pavimentos, ¿no? Ejemplo explicativo, rueda de camión cargada. Para comprender de forma intuitiva la diferencia entre ambos tipos de pavimentos, imagínese una rueda de camión pesada aplica una carga de varias toneladas sobre cada uno de los sistemas, ¿no? Analogía visual de la distribución de cargas. Como una tabla gruesa sobre un suelo blando, ¿no? El pavimento rígido. La rueda presiona la losa, pero esta reparte la carga hacia una zona más amplia, ¿no? Como si se colocase una tabla gruesa y resistente sobre el suelo blando. El peso se distribuye mejor y el suelo recibe una presión muy inferior a la carga puntual original, ¿no? La losa o tabla asume el trabajo estructural principal, ¿no? Como varias capas de material sobre el suelo. El pavimento flexible, la rueda presiona la carpeta asfáltica y la carga desciende progresivamente por las capas. Es como colocar varias láminas de material de rigidez creciente hacia abajo, ¿no? Cada capa reduce la presión, pero todas deben funcionar correctamente. Si una falla, las inferiores reciben una carga mayor de la prevista, ¿no? Implicaciones para el diseño. La comprensión del mecanismo de distribución de cargas tiene implicaciones directas en las decisiones de diseño estructural del pavimento, ¿no? Diseño de espesores. El espesor de cada capa se determina para los esfuerzos de la subrasante no superen su capacidad resistente y para que la vida-fatiga de la carpeta o de la losa sea suficiente para el tráfico previsto durante el periodo de diseño. Caracterización de la subrasante. El ensayo CBR o California Bearing Ratio o el módulo resiliente son los parámetros fundamentales para cuantificar la capacidad del suelo y definir el espesor necesario del paquete de capas sobre él, ¿no? Control de materiales. Los módulos de rigidez de las mezclas asfálticas, la base y la subbase deben verificarse en laboratorio, en obra para garantizar que la distribución real de las capas se ajuste a lo previsto en el diseño, ¿no? Por eso es que siempre tenemos que exigir laboratorios, ¿no? Ideas claves sobre la distribución de cargas en pavimentos. Primero, mecanismo diferente, ¿no? Mismo objetivo. El pavimento rígido distribuye la carga por la rigidez de la losa. El flexible lo hace mediante capas sucesivas. Ambos buscan reducir la presión sobre la subrasante por debajo de su capacidad portante, ¿no? Segundo, la posición de la carga es crítica en el rígido. Centro, borde y esquina generan estados tensionales muy distintos. Las zonas de junta y esquina son más vulnerables y requieren dispositivos de transferencia de carga adecuados. Tercero, el bulbo de presiones gobierna el diseño flexible. La calidad y espesor de cada capa determina la expansión del bulbo de presiones. Una capa débil o insuficiente transmite esfuerzos excesivos a las capas inferiores y a la subrasante, ¿no? Cuatro, las fallas son indicadores del mecanismo de carga. Conocer el patrón de fisuración, ahuellamiento o bombeo permite diagnosticar con precisión si el problema está en la capa de rodadura, en la capa base o en la subrasante, ¿no? El diseño debe integrar toda la estructura. Ninguna capa trabaja de forma aislada. El diseño mecánico empírico optimiza el conjunto para maximizar la vida útil y minimizar los costos de conservación durante todo el ciclo de vida del pavimento. Aquí habríamos acabado con el capítulo 1. Empezaremos, aunque sea con un poquito del capítulo 2, o digo de la unidad 2. Entonces,
La unidad 2 está dividida en cargas vehiculares y ejes equivalentes, o ESALs, resistencia a la flexión del concreto, módulo de reacción de la subrasante y la influencia de la base. Aquí ya vamos a ver, bueno, en la primera parte vamos a ver, vamos a trabajar con Excel, ¿no? En las siguientes ya entra el MATCAD. Así que por favor, colegas, vayan instalándose el MATCAD, ¿no? Cargas vehiculares y ejes equivalentes. En el método ASTO, los pavimentos se proyectan para que resistan determinado número de cargas durante su vida útil. El tránsito está compuesto por vehículos de diferentes pesos y número de ejes, y a los efectos de cálculo se los transforma en un número equivalente de ejes tipo de 80 kilonewtons o de 18 kips. Se los denomina de aquí en adelante ESALS, ¿no? Que es la sigla en inglés de carga de eje equivalente simple, ¿no? Equivalent Single Axle Load, ¿no? Entonces, la idea es transformar todas las cargas de a los ejes, a la cantidad de repeticiones del eje de 18.000 libras o de 80 kilonewtons, ¿no? Esa es la esencia de los ESALs. El diseño estructural de pavimentos a través de los métodos ASTO, la solicitación causada por el tráfico de los vehículos, los usuarios de la carretera, está expresada como el número de repeticiones de aplicaciones de la carga de un eje patrón de 8.2 toneladas. Para ello, el número de pasadas de los ejes de los vehículos que se emplearán en la carretera en el periodo de análisis, con diferentes cargas y configuraciones, debe ser correlacionado con el eje patrón a través de los factores de equivalencia, ¿ya? Entonces, todos estos tipos de vehículos los transformamos al eje de 80 kilonewtons a través del factor de equivalencia, ¿no? Clasificación vehicular del ABC. La ABC tiene estos 12 tipos de vehículos, ¿no? Empezando de los livianos, semipesados y los pesados, ¿no? Bueno, y otros, ¿no? Que son vehículos agrícolas, motos y ramas anexas, que la influencia es mínima, ¿no? Los factores de equivalencia de carga vehicular deben ser determinados para cada tipo de vehículo a partir de la composición de tráfico detectada en los conteos vehiculares y en el censo de carga, ¿no? Este es un dato muy importante que viene del censo de carga, ¿no? Aquí nos dice, miren, vehículos cargados de 276 y vehículos sin carga 191, ¿no? Nos da una relación de los cargados y no cargados en el sentido Cochabamba-Santa Cruz, ¿no ve? Por ejemplo, en esta carretera, ¿no? Cuando se ha hecho el censo de carga. Y en el sentido Santa Cruz-Cochabamba, vehículos cargados tenemos 466 y vehículos no cargados tenemos 101, ¿no? Entonces podemos ver que en este sentido, Santa Cruz, Cochabamba, predomina el tema de los vehículos cargados. Entonces nuestro eje de diseño, nuestro carril de diseño, obviamente que lo tenemos que poner de este lado, ¿no? Pero otro detalle interesante es para ver que no todos los vehículos, que no todos los vehículos están cargados, ¿no ven? Que siempre hay un buen porcentaje de vehículos no cargados, ¿no? Y eso es importante para determinar los factores de equivalencia. Vamos a ver en el ejemplo que vamos a hacer cómo influye, ¿no? Análisis del tráfico y sus proyecciones. El objetivo principal del estudio de tráfico es determinar el volumen vehicular que deberá ser considerado para propósitos de diseño del pavimento, cuantificándose la proyección del crecimiento del tráfico en el área de influencia del proyecto. Sobre esta base se estimará la exigencia de dicho tráfico tendrá sobre la estructura de la vía y específicamente sobre el pavimento, ¿no? El tráfico vial se constituye prácticamente en el factor más importante para el análisis y diseño de un pavimento, puesto que la vida del mismo está dada por el número de repeticiones de una carga estandarizada, ¿no? Incluye tráfico actual, tráfico atraído y tráfico generado. ¿Qué es el TPDA? El TPDA es el tránsito promedio diario anual, ¿no? Su abreviación es TPDA, ¿no? Es el volumen total de vehículos que circula por una sección de carretera en un año dividido entre los 365 días del año, ¿ya? Tiene que ver con la clasificación vial, ¿no? Base para caracterizar funcionalmente las carreteras,
el nivel de ocupación y todo eso está en función del tráfico y de las colas que genera, ¿no? Diseño define las características técnicas de la infraestructura, ¿no? Los espesores de capas y todo eso, ¿no? Planificación sostenible guía el desarrollo de redes viales a largo plazo, ¿no? Con este tema de la funcionalidad y de la capacidad de servicio de la vía, podemos proyectar cuándo se va a ser necesario aumentar un carril, ¿no? Un carril en cada sentido. ¿No ve? Por eso es que es una guía para el desarrollo de redes viales, ¿no? Porque si planificas con tiempo, obviamente vas a poder hacer todas tus gestiones de financiamiento y todo eso con tiempo, tus diseños y todo, ¿no? TPDA en el diseño de pavimentos. El TPDA es un factor crítico que influye directamente en la concepción y dimensionamiento de la infraestructura vial. No es solo un número, sino la base para garantizar la durabilidad y la funcionalidad de las carreteras frente a la constante carga de tráfico, ¿no? Cálculo de cargas. Determina la frecuencia y magnitud de las cargas que el pavimento debe soportar a lo largo de su vida útil. Selección de materiales. Guía la elección de los tipos y espesores adecuados de cada capa, ya sean rígido y o flexible. Bases, subbases para resistir el desgaste, ¿no? Vida útil esperada. Permite prever el tiempo durante el cual el pavimento mantendrá sus condiciones óptimas antes de requerir reparaciones mayores, ¿no? Crecimiento exponencial. La evolución del tráfico se ajusta a una regresión, adoptando una tasa relativa de crecimiento constante, expresada mediante la siguiente función exponencial, ¿no? El TPDA va a ser, el TPDA futuro va a ser el TPDA actual por E a la I más T, donde TPDA-T es el TPDA proyectado en el año T, el TPDA 0 es el TPDA inicial en un tiempo cero, E es la base del logaritmo neperiano, que es 2.7182, la base del logaritmo natural, y es la tasa de crecimiento anual constante, tanto por uno, ¿no? Y T es el número de años en el análisis, ¿no? Por ejemplo, para un flexible tendría que ser, digamos, 10 y para un rígido mínimamente tendría que ser 20, ¿no? Cada componente de la fórmula cumple un rol preciso en la proyección del tránsito futuro. TPDA sub 0 es el punto de partida. Representa el volumen del tráfico medido en un momento específico. Es el ancla observacional de toda la proyección, ¿no? Obtenido mediante foros vehiculares en campo. E elevado a la I por T es el motor de crecimiento, ¿no? La expresión describe el comportamiento exponencial del tráfico en el tiempo. Una tasa I mayor implica un crecimiento más acelerado año a año, ¿no? Horizonte T, más largo, amplifica notablemente el volumen proyectado, ¿no? La función exponencial captura la naturaleza compuesta del crecimiento real. Comportamiento de la curva de crecimiento. Fase inicial, TPDA o punto de medición. Fase de crecimiento, que es la acumulación progresiva de E a la I a la T en acción, ¿no? Fase proyectada, el TPDAT o volumen futuro estimado, ¿no? Crecimiento no lineal. Cada año se suma un nuevo volumen ya mayor, generando incrementos absolutos y crecientes, ¿no? Sensibilidad. Pequeñas variaciones en la tasa producen grandes diferencias al cabo de 15 o 20 años, ¿no? Horizonte crítico. El periodo de diseño define hasta qué punto de la curva se debe dimensionar la vía, ¿no? Y aquí como comentario, ¿no? La curva exponencial muestra cómo el tráfico no crece de forma lineal, sino que se acelera progresivamente con el tiempo, haciendo crítico el horizonte de proyecto elegido, ¿no? Dimensión humana, más allá de los números, ¿no? El TPDA no es solo una cifra técnica, representa el movimiento real de personas, bienes y servicios que sostienen la economía regional, ¿no? La mala estimación del crecimiento del TPA conduce inevitablemente a retrasos económicos e infraestructura prematuramente obsoleta, ¿no? Una proyección bien fundamentada garantiza movilidad, conectividad y desarrollo sostenible,
para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Caso de estudio, la autopista del futuro, ¿no? Un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenemos un TPDA cero de 10.000 vehículos día, una tasa I de 4% anual, o sea, un 0,04 en un periodo T de 10 años. El TPDA, haciendo esta variación de 10.000, crece a 14.900 vehículos día, ¿no? Casi 15.000, ¿no? En solo 10 años, el tráfico aumenta un 49%, evidenciando la urgencia de una planificación proactiva y anticipada, ¿no? Es lo que decía, saber cuándo vas a necesitar aumentar un carril, hacer un refuerzo y todo eso, te permite planificar, ¿no? Y que una Desafíos. consulta, Mande. ¿el TPDA se saca para cada carril, disculpe, o es No, para toda la carretera como tal? para toda la carretera. Lo que sacas para cada carril son los ESALs, ¿no ve? El TPDA lo sacas para toda la carretera. Ah, ya, Y ok. es bidireccional y todo, ¿no ve? Es Sí, sí. como dice aquí, ¿no ve? Es todos los vehículos que pasan en el año, ¿no? El tránsito promedio diario es el volumen total de vehículos que circulan por una sección de la carretera en un año dividido entre los 365 días, ¿no? Es un promedio de todos los días, pero es del volumen total de los vehículos. Al final, al final, cuando obtienes tus ejes equivalentes, ahí ya jalas hacia tu carril de diseño los que van a circular efectivamente por tu carril de diseño, ¿no? Ahí estábamos aquí, ¿no? Desafíos de la proyección del TPDA. Primero, la selección de la tasa I, ¿no? Factores macroeconómicos, urbanísticos y sociales condicionan su valor. Requiere un análisis histórico riguroso, normativas vigentes y un juicio experto, ¿no? Periodo de diseño. La vida útil esperada de la infraestructura define el horizonte de proyección. Un periodo inadecuado puede subestimar o sobredimensionar la obra. Eventos imprevistos, pandemias, crisis económicas, cambios tecnológicos como la movilidad eléctrica o el teletrabajo pueden alterar drásticamente las proyecciones, ¿no? ¿Y cómo qué? Todas las proyecciones de tráfico que tiene la ABC tienen un bache en el año de la pandemia, ¿no? Porque se ha prohibido la circulación, ¿no ve? Entonces, es algo real, pero que te rompe la estadística, ¿no ve? Composición del tráfico diario promedio anual. Eh, Habíamos visto, ¿no ve? Tenemos la clasificación en 12 tipos de vehículos, ¿no? Según la ABC. Entonces vamos a clasificar el tráfico según estos 12 tipos, ¿no? Ya, otra vez, por ejemplo, ¿no ve? Tenemos las estaciones donde se hacen los conteos, ¿no? Aquí en el tramo de Desaguadero, Extranca Río Seco, la estación está en Huaki, es la ruta 1, el tramo de conservación es el 14, el TPDA es 2130, ¿no ve? O sea, todos los vehículos que han circulado son 2130. El tipo 1 han circulado 36,26, es promedio, ¿no ve? Por eso es que entran los decimales, porque si son vehículos contados, no deberían tener decimales, ¿no ve? Del tipo 2 han transitado 3,08, del 3, 32,63, del 4 y así sucesivamente hasta el 12, ¿no? En todos los casos. Aquí pueden ver cosas interesantes como, por ejemplo, este 27,29, ¿no? Eso quiere decir que en este tramo eh, hay mucho motociclista, ¿no ve? O mucho vehículo agrícola, ¿no ve? Principalmente son motociclistas. Veremos a ver el camión más complicado en tema de carga, que vendría a ser el camión con semirremolque, ¿no ven? El tipo 10. ¿Dónde está el tipo 10? 13, 12, 11, 13. Eso quiere decir que en estos dos tramos, Huaki, ¿no ven? En Río Seco, y donde teníamos otro 13, el tipo 10, ¿no ven? Aquí. Y en Sucre y Quile hay harto tráfico pesado, ¿no ven? Esta clasificación nos está mostrando de entrada
que en esos tramos tenemos un tráfico pesado predominante, ¿no? Inclusive en esta otra, que vendría a ser Cochabamba Cruce Ruta 24, ¿no? En el Retén Aguirre. Esta es la carretera nueva, Cochabamba-Santa Cruz. Y tiene lógica, ¿no? Son las carreteras por donde intercambiamos producción con entre todos los departamentos prácticamente, ¿no? Datos históricos y del TPA. Para proyectar el tráfico vehicular de manera confiable, la cantidad de datos históricos necesarios depende del alcance del proyecto, pero generalmente se recomienda al menos 5 años de registros históricos, ¿no ve? O sea, 5 años antes. Mínimo recomendado, 5 años de datos de tránsito en el TPDA, ¿no? Ideal, 10 o más, ¿no? Para identificar la tendencia de crecimiento, las fluctuaciones económicas y las variaciones estacionales, ¿no? Datos de corto plazo para diseño vial o aforos, ¿no? Si no se dispone de un histórico largo, se pueden utilizar métodos de aforos vehiculares actuales, ¿no? El estudio de tráfico se basa en esto. Les voy a pasar un estudio de tráfico, o 2 o 3 bastante completos, ¿no? Estos estudios de tráfico deberían ser realizados en una semana completa. Se requieren conteos que abarquen desde lunes hasta domingo para analizar la dirección diaria en hora punta y fin de semana, ¿no? Variación estacional. Es necesario medir el tráfico en diferentes meses para captar la variación mensual del tráfico promedio mensual y ajustar el TPDA, ¿no ve? Por ejemplo, los meses que salen de vacaciones, ¿no ve? Generalmente noviembre y julio, eh, muchas familias cambian de departamento, ¿no? Entonces sí, el tráfico de livianos, digamos, incrementa mucho, ¿no ve? Pero es marcado, es tipo, ¿no? Es bien característico de esas fechas, ¿no? También para Navidad y Año Nuevo hay picos de tráfico, ¿no? En cambio, aquí en Santa Cruz, digamos, en julio, cuando hay la zafra de la caña, también hay picos de tráfico, pero ya de pesados, ¿no ven? Y todo esto es necesario verlo mediante los conteos, ¿no ve? Por eso es que se deben hacer en varios meses, por una semana completa, por eso es que hay las fórmulas de ajuste del TPDA, ¿no ve? Que hay la estacionalidad y todo eso, ¿no? Validación con indicadores como, por ejemplo, la tasa del crecimiento de consumo de combustibles, ¿ya? O sea, determinas tú tu tasa de crecimiento y la comparas con la tasa de crecimiento del consumo de combustibles. Tienen que tener algo de congruencia. No puede ser, digamos, que no hayas crecido en consumo de combustibles y tu tasa de crecimiento vehicular sea superior a 5, ¿no ve? No tiene congruencia. O al revés, ¿no ve? Que hayas empezado a vender, que tu tasa de crecimiento de venta de consumo de combustibles se vaya por encima del 10 y tu tasa de crecimiento del parque vehicular no esté por encima del 2, ¿no ve? Entonces, sí tienen correlación, ¿no ve? Tasas de crecimiento del consumo de cemento, por ejemplo, tasa de crecimiento del parque automotor, que son datos que tiene el INE, tasa de crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento del PIB o del Producto Interno Bruto, y tasa de crecimiento de TPDA en estaciones cercanas, ¿no ve? Y etcétera. En Bolivia, la información socioeconómica está agregada el PIB a nivel departamental y las tasas de crecimiento poblacional a nivel municipal, lo cual es una limitante para optar por modelos de proyección de zonas puntuales que contemplen el uso de variables socioeconómicas. Históricas del TPDA y su procesamiento. Se dice que una serie de tiempo puede descomponerse en 4 componentes que no son directamente observables, de los cuales únicamente se puede obtener estimaciones, ¿no? Estos 4 componentes son la tendencia, ¿no? Que representa los movimientos de larga duración, también conocidos como evolución subyacente de la serie. El ciclo C, caracterizado por oscilaciones alrededor de la tendencia, producidos por periodos alternativos de prosperidad y depresión económica en la zona de estudio. Estacionalidad es el movimiento periódico que se produce dentro del año y que se repite año a año, ¿no? Este componente está determinado por factores institucionales, climáticos, sociales,
o relacionados con la producción generadora de tráfico, ¿no? Lo que comentábamos de la caña, ¿no? Irregularidad y estos movimientos que no siguen un patrón específico y que obedecen a causas diversas, ¿no? Este componente es prácticamente impredecible, ¿no? Cálculo de la tasa I. Factores macroeconómicos, urbanísticos y sociales condicionan su valor. Requieren un análisis histórico riguroso, normativas vigentes y juicio experto, ¿no? Que es como ya habíamos dicho. Puede ser utilizado, puede ser calculado utilizando gráficos en Excel o aplicando fórmulas, ¿no? Eh, a ver, un ratito, porfa. Ya. Mm, el cuadrito que habíamos visto del ABC lo hemos transcrito aquí para calcular de cada estación en base a su tráfico, su tasa, ¿no ve? Y aquí las estamos comparando con el histórico, con la población, con el PIB y con un estudio que ha hecho el ABC el 2009, ¿no ve? Con una consultora Tranter que ha determinado las tasas de crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos la estación de Pinami, ¿no ve? Aquí tenemos la evolución del tráfico del 93 al 2010, el TPDA, que ha ido de 11.800 a 48.000, ¿ya? Aquí tenemos su gráfico con su ecuación y su correlación, ¿no ve? Eh, y aquí hemos programado las formulitas para calcular la misma tasa, ¿no ve? Aquí nos ha dado 5.71, esta es la estación de Pinami, ¿no ve? Y aquí tenemos 5.53, y aquí está 5.71 el que hemos calculado nosotros, ¿no? Con población es 2.17, con el PIB es 6.8. Se puede, digamos, trabajar con el promedio, ¿no ve? Pero es mejor utilizarla así nomás, ¿no? Lo que yo quería hacer era mostrarles las fórmulas, ¿no? Mostrarles las fórmulas, y eso está puesto en la presentación, ¿no ven? De dónde viene cada qué. Pero puede ser que nos atrasemos un poquito, ¿no ve? Porque queremos hacerlo bien, ¿no ve? Queremos hacer el gráfico, queremos hacer todo. Entonces, quedaremos aquí y el miércoles ya empezamos a ver estos exercitos, ¿no ve? Para poder calcular las dispersiones y todo eso, ¿no? Sí, para no estar muy apurados y no perdernos en el proceso, ¿no? Ya, entonces, quedaremos aquí, en el cálculo de la tasa I, ¿no ve? Vamos, lo que pasa es que para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a calcular desde el tráfico, ¿no? Basándonos en un TPDA. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo. Entonces, nos estaríamos viendo el miércoles a la misma hora y la clase del martes la vamos a compensar
como se llama, el sábado a la misma hora, ¿ya? Muchísimas gracias, queridos colegas. Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, gracias. Pero Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta el miércoles.